Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Pues buenos días a todos. Yo les voy a hablar un rato sobre el artículo que me tocó, que pues se titula en inglés Investigation of Medicinal Plants Drying in Batch Dryers, Quality and Energy Characteristics. Y bueno, pues este artículo hecho por los autores Martinov, Adamovic, Rusic y Abrel en el año 2006, y fue me parece, en una convención, una conferencia científica, no sé bien en dónde, pero bueno, era sobre estos temas, ¿no? Bueno, los temas que vamos a tocar en la investigación va a ser una introducción sobre el proceso que se lleva a cabo en el experimento, los materiales y métodos que se utilizaron. Básicamente esta parte hablaría sobre cómo fue que se realizó el experimento, que se tomaron las mediciones, los resultados y la discusión, que ahí vamos a analizar pues las gráficas que se tuvieron, por ejemplo, esas que mencionábamos ahorita de secado y de temperatura, ahorita vamos a ver, y finalmente la conclusión, pues qué resultados, qué indican los resultados obtenidos. Bueno, entonces en español, básicamente hace referencia a la investigación del secado de plantas medicinales en un secador tipo batch, ¿no? O por lotes. Y bueno, para poder analizar este experimento, se estudiaron las variables que son la pérdida de aceites esenciales, la cantidad de microbios o microorganismos que se tienen en el resultado final, y bueno, ahorita vamos a ver también que en muestras durante el secado, y también la energía que se utilizó para llevar a cabo el secado. ¿Ok? Entonces, estas son las variables centrales, se podría decir así, las más importantes de nuestro experimento. Pero también vamos a ver que se toman en cuenta otras variables. Entonces, bueno, primero que nada, esto de aceites esenciales, es muy importante tener en cuenta los aceites esenciales, ya que en una planta medicinal los aceites esenciales son básicamente el ingrediente activo. ¿Ok? Entonces es importante que tengan un cierto contenido de aceites esenciales para que sean producto de calidad y nos pueda servir posteriormente para realizar, no sé, medicinas, etcétera, ¿no? Entonces es una parte fundamental de la planta medicinal. Además, debido a temperaturas de ebullición o de secado son generalmente menores a las del resto de cosas que tenemos, entonces se puede decir que son un factor limitante, ¿no? No podemos tener una temperatura muy alta, ya que generaremos una pérdida considerable de este tipo de aceites esenciales. Bueno, entonces, hoy en día, pues es muy importante que se tenga un buen control en estos procesos de secado para, en este caso, las plantas medicinales, ya que un secado así nomás, natural, eh, puede tener riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Pues básicamente que en el proceso de secado se puede generar una gran cantidad de microbios. Esto no es positivo, así que la idea es tener unos ciertos estándares de seguridad para que no se dé este fenómeno, ¿no? Entonces, en este caso, pues los secadores batch no tienen los mejores sistemas de control, lo que genera pues que no sea un producto de la mayor calidad, y además se tiene generalmente un mayor consumo de energía.
energía. Entonces, normalmente en los países más desarrollados se utiliza, de hecho, aquí no lo puse, pero creo que esto es ay, no recuerdo, a ver si ahorita me acuerdo, pero es en un país en vías de desarrollo, ¿no? En donde se, se usa este tipo de secadores y se realiza el experimento, ¿no? Bueno, entonces, ok, entonces los secadores batch pues no son los más recomendables para este tipo de secado. Es interesante estudiarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte que a mí me parece la central de este experimento, eh, porque pues es básicamente la limitación que se tiene. La idea es que en este caso, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados, vamos a tener una considerable disminución en la cantidad de microbios, lo cual es algo positivo. Sin embargo, por otro lado, al tener una mayor temperatura, también vamos a tener una pérdida más grande de aceites esenciales. Entonces, esto nos lleva a que con una mayor temperatura vamos a tener menos microbios, lo cual es positivo, pero también vamos a tener menos aceites esenciales, lo cual es algo que no queremos. Por otro lado, si disminuimos la temperatura para más aceites esenciales, el problema va a ser que vamos a tener más microbios. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva a que vamos a tener un rango bastante limitado de temperaturas a las cuales podemos realizar este secado. Eh, por ejemplo, en este caso, o bueno, para una humedad del 20%, por ejemplo, el rango de temperaturas va a ser de unos 45 a 50 grados. ¿Okay? Más de esta temperatura nos lleva a una muy alta pérdida de aceites esenciales y menos de esta temperatura, pues vamos a tener muchos microbios. ¿Okay? Bueno, pasemos a la parte del experimento. El material que se utilizó fue la menta X piperita, es un tipo de menta. Y bueno, para realizar el experimento se tomaron tres capas de material distintas, una de 40 centímetros, una de 60 centímetros y una de 80 centímetros. Entonces, lo primero que se hizo fue que antes del secado, antes de meterlos en el secador, se tomaron muestras del material, ¿ok? Para saber el contenido de humedad, el contenido de aceites esenciales y los microorganismos, la cantidad de microorganismos que tenía. Bueno, durante el secado se midieron los cambios de humedad en dos puntos. Los cambios de humedad se midieron un punto 10 centímetros por debajo de la parte superior y 10 centímetros por encima de la parte inferior. Estos fueron los dos puntos en los que se tomaron las mediciones de humedad. Después del proceso, también se pesó la hierba y se tomaron muestras también para medir la cantidad de aceites esenciales y la cantidad de microorganismos. En total se hicieron 8 pruebas. Ok. Bueno, ahora, ¿qué se utilizó para hacer este secado? Fue un secador experimental eh, que es el SD16 MGA de la marca Thermoplin. Además, para este secador, un quemador de 30 kilowatts. Sin embargo, creo que se utilizó porque era el que estaba disponible, pero no era el ideal. Sí, está sobrado este quemador. Por lo tanto, estaba operando al mínimo posible, que es de 8 kilowatts. La velocidad del aire que fluía dentro del secador era de 2 metros por segundo y la superficie de secado de 1.6 metros al cuadrado. Ahora, para realizar este secado se hizo eh, se hizo en tres fases de funcionamiento. ¿Sí? Fue un secado multifase, le llaman. Entonces, básicamente, fue una fase, por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla, para cada capa, cómo fue cada una de las fases, la duración en horas de cada una de estas fases. La primera fase fue el modo abierto, con una temperatura de 50 grados. Luego, bueno, y para cada una duró una cierta cantidad de horas. Luego tuvimos una segunda fase
con una temperatura de 48 grados. Y posteriormente hubo una tercera fase que era 46 grados. Que esta pues duró de una cierta cantidad de horas, y aquí también, ¿no? Después de ciertas horas, la tercera fase. Bueno, para tomar la temperatura también se usaron termopares en niveles. Dos niveles igual que la humedad, uno a 10 centímetros por debajo de la parte superior, otro a 10 centímetros por encima de la parte inferior, y además uno en la parte central. Okay. Para determinar los aceites esenciales, por otro lado, se tomaron muestras antes del secado, y la muestra que se tomó, que mencionábamos hace rato, la idea es que fue secada, esto con el objetivo de que esta muestra funcionara como eh, muestra de control, ¿ok? De tal forma que vamos a determinar la cantidad de aceites esenciales perdida, simplemente como la diferencia entre la muestra secada experimental y la muestra que fue secada de manera natural, ¿ok? Bueno, ahora, para la cantidad de microbios, también se tomaron las muestras de antes del secado, y además, después de cada etapa, ¿sí? O sea, en cada que cambiamos de fase, se tomó una muestra para determinar la cantidad de microbios en ese momento, ¿ok? Y se calcula de la misma manera la diferencia de microbios entre ambas muestras, ¿no? Después de cada fase o al final, y la muestra original. Ahora, creo que aquí no lo puse, se me pasó, pero bueno, y además porque no entendí muy bien, de todos modos no está muy bien explicado, pero ¿cómo se determinó esta cantidad de microbios? Con unos ciertos métodos, ¿no? Establecidos por un organismo de seguridad de esta clase de cosas. La verdad no venía bien explicado cómo se calcula esto. Supongo que son algunos... No, bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de resultados y discusión. Primero, lo primero que vamos a analizar es cómo fue la temperatura durante el proceso de secado. En este caso, la primera temperatura que vamos a analizar es para la capa de 40 centímetros de espesor. Ahora, aquí podemos ver cómo pues tenemos tres curvas, ¿no? La curva, primero la que es continua, que es la de el nivel más bajo, o sea, el que está a 10 centímetros en la parte de abajo. Luego la que tiene dos rayitas va a ser la del medio, y la otra va a ser la de la parte de arriba. Entonces, en este caso podemos observar cómo más o menos en la primera hora notamos un aumento de temperatura, y posteriormente, pues, al llegar a cierto punto se va acostando. Sin embargo, aquí lo interesante es cómo notamos una gran diferencia en la parte superior, ¿sí? La parte superior, bueno, podemos ver cómo la parte eh, inferior prácticamente llega a la temperatura de 45 grados, que es la que habíamos dicho que era la que queríamos, la óptima, básicamente casi en la primera hora, ¿no? Eh, la de medio más o menos también, anda arriba de 40 grados, mientras que la de la parte, perdón, se tarda bastante tiempo en llegar a la temperatura objetivo, ¿no? Eso con con la capa más angosta. Ahora, podemos ver como para otras capas, por ejemplo la de 60 centímetros, el fenómeno se nota de manera mayor, ¿sí? Aquí podemos ver cómo tarda más tiempo, y pues al estar más separadas entre sí las capas, ya no se parecen tanto, ¿no? Por ejemplo, la parte superior y la parte inferior. Entonces tarda alrededor de 4 horas en llegar a la temperatura de 45 grados. Y en la de 80 centímetros, pues este efecto todavía se nota aún más, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos que esperar
alrededor de 10 horas para que la capa superior llegue a la temperatura esperada, e incluso para que de la parte central llegue a la temperatura esperada. Y por otro lado, pues la parte inferior, pues, pues incluso sobrepasa, ¿no? la temperatura de 50 grados, ¿no? Que es la que ya, donde ya estamos comenzando a tener pérdidas considerables de aceites esenciales. Entonces, en ese aspecto, pues podemos concluir que entre más grande la altura de capa, vamos a tener pues una mayor diferencia entre las temperaturas dentro del material, y además vamos a requerir un mayor tiempo para llegar a la temperatura de 45 grados en este caso, ¿sí? Bueno, aquí de hecho le puse también, antes de esto se espera un aumento en la cantidad de microbios. Ahorita vamos a ver cómo en el tiempo que no llegamos todavía a la temperatura de 45 grados, al haber una mayor temperatura material, pues prolifera el crecimiento de los microorganismos. Por otro lado, tenemos las curvas de humedad. Y bueno, aquí podemos observar cómo va disminuyendo. Esta es para la de 40 centímetros. Aquí ver cómo va disminuyendo la humedad en la muestra. Primero disminuye de manera más fuerte en la parte inferior, y posteriormente se intercambian los papeles y disminuye más fuerte en la parte inferior, para al final más o menos llegar a la misma cantidad de humedad en ambas partes, ¿no? Este es en el de 40 centímetros. Por otro lado, en el de 60 centímetros ya vemos una diferencia mucho más notoria. Disminuye fuertemente en la parte inferior al principio, y conforme pasa el tiempo cada vez va pues acostándose, ¿no? Cada vez va disminuyendo menos. Por otro lado, en la parte superior es al revés. Al principio disminuye, no disminuye tanto, y luego ¡pum!, ¿no? cae más rápidamente, contiene humedad. Esto se debe a la misma forma que tiene el comportamiento de la temperatura. Podemos ver cómo parte superior, en este caso, pues vamos a tener al principio una menor temperatura, por eso hay una disminución de la humedad no tan grande, y posteriormente cuando se alcanza la temperatura adecuada, pues ya aumenta la disminución de la humedad. Y por otro lado, en la más ancha de todas, pues se nota todavía más este fenómeno, se nota todavía más, como al principio prácticamente no disminuye nada. Se puede entender esto porque la temperatura aún no aumenta de manera considerable, y cuando comienza a aumentar, pues tenemos una mayor disminución de la cantidad de humedad. En esta parte es al revés. Como se llega rápidamente a la temperatura de 45, pues comienza a disminuir rápidamente y ya después se regulariza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se observa? Pues lo que estamos comentando. La humedad fue mayor en las capas inferiores, y después fue al revés. En las capas superiores comenzó a crecer cuando se alcanzó la temperatura. Por otro lado, pues para la capa de 40 centímetros no hay una diferencia muy significativa entre la parte superior y la inferior. Aquí podemos ver cómo la curva, pues sí es ligeramente diferente. Sin embargo, no se nota una pues tendencia muy marcada, ¿no? Como en estas dos curvas. Es decir que pues la capa de solo 40 centímetros pues es claramente más homogénea, ¿no? El comportamiento dentro del material. Y bueno, una conclusión que se obtuvo de estos resultados es que para las capas gruesas es conveniente durante el proceso de secado voltear el material, ¿sí? Darle vuelta al material después de un cierto, para que pues la capa inferior pase a ser la superior, y pues ayudar a que que se dé el proceso de una manera más homogénea. Bueno, por otro lado tenemos lo que se obtuvo en los aceites esenciales. Se concluyó que en todas las mediciones
se obtuvo una pérdida mayor de aceites esenciales en la parte superior que en la parte inferior. Aquí podemos ver cómo fueron las pérdidas de aceites esenciales dependiendo de cada espesor de las capas. Y estos son los puntos en los que se tomaron las muestras. Por ejemplo, el de 10 centímetros es el de la superior, el de 30 centímetros es el de la parte superior del más pequeño, ¿no? El de 40, o sea, 10 centímetros menos de 40. Aquí sería lo mismo, pero el de 60, 10 centímetros menos de 60. Y aquí sería lo mismo para el de 80, ¿no? Entonces, se observa cómo fueron mayores las pérdidas de aceites esenciales en las partes superiores que en las inferiores. Sin embargo, no en todos fue así. Esto que, bueno, en algunos fue así, en algunos fue igual y en algunos fue al revés. Esto era lo que se... De hecho, aquí está mal lo que él puso. No en todas las misiones fue así. Eso era algo que esperaban los... Sin embargo, no se dio. Fue algo que no se dio. Esperaban que fuera mayor en la parte superior, pero no se observa un resultado concluyente de estas mediciones en el experimento, ¿no? No se obtuvo una buena conclusión. Y bueno, falta analizar cómo fue la cantidad de microbios durante el secado. Entonces, primero, para el de... Bueno, creo que aquí vamos a analizar únicamente el de 80 centímetros. Y bueno, se analizaron se tomaron se tomaron en cuenta dos cosas, las bacterias y los mohos y levaduras. Entonces, aquí podemos observar cómo conforme va aumentando el tiempo, bueno, aquí tenemos la capa superior y la capa inferior, ¿no? Entonces, conforme va aumentando el tiempo al principio, la cantidad de microorganismos va creciendo en la parte superior. Esto es ya que no se alcanza, si recordamos las curvas de temperatura, en la parte superior todavía no se alcanza la temperatura a la cual los microbios comienzan a morir. Entonces, al tener una mayor temperatura, prolifera la cantidad de microorganismos. Posteriormente, después de las 6 horas, ya se alcanza una temperatura considerable, lo que propicia que empiecen a descender la cantidad de microbios, ¿no? Y en la parte inferior sucede al revés, sí se alcanza rápidamente y bueno, se ve más o menos plano, ¿no? Para los mohos y levaduras sucede algo similar. Y también es interesante ver cómo al final ambos básicamente quedan parecidos, ¿no? Lo único que voy a decir aquí, energía, es que se obtuvo con capas más delgadas, hubo un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces, básicamente, muchas cosas que habíamos visto aquí eran, pues, de cierta manera, mejor en las capas más delgadas. Sin embargo, también se necesita un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces, esa es la contraparte, ¿no? Y bueno, lo que vamos a concluir es que la mayoría de las hipótesis que se tenían fueron correctas. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que se debe mejorar este secador experimental poniéndole un quemador que sea acorde a la potencia requerida, ya que en esta parte de energía se ve cómo se obtuvo una energía específica muy alta, ¿sí? Se necesitó una muy alta energía para secarlos. También se concluye que la temperatura necesaria en las capas superiores se alcanza después de 7 horas, de 7 a 12 horas, depende de la altura, ¿no? Y que se obtuvo una cantidad de microbios equivalente a 4B en la farmacia europea. Realmente no investigué bien qué era esto, pero bueno, al parecer cumple con los requerimientos de organismo, que es el que regula la cantidad de microorganismos que se pueden tener dentro de las plantas medicinales. Y bueno, eso sería todo.